Comenzó a grabar. Muy bien. Bueno, entonces, bienvenidas, qué bendición tenerles, como les había dicho, que podamos compartir en ese espacio. Y bueno, la agenda de hoy es una agenda que nos habla del paz de la tormenta y el capitán de nuestra salvación, de cómo la paz no es esa ausencia de problemas, ni esa cuenta con mucho dinero, sino esa presencia de alguien que es más grande que cualquier tormenta que nosotros podamos experimentar. Hoy estamos celebrando el día 57. Estamos cumpliendo 57 días de caminar juntos, de ese propósito que nos pusimos desde el 1 de enero, de leer la Biblia durante el año. Y bueno, qué bendición, hoy tenemos nuestro quinto encuentro, un encuentro que nos va a tener muchas sorpresas. Vamos a hablar acerca de algunos temas, de testimonios, de circunstancias de lucha que de pronto hemos tenido, pero también vamos a ver acerca de qué hemos aprendido durante este tiempo de la palabra de Dios, en lo que aprendimos en números, porque básicamente estos 15 días estuvimos muy en el libro de números. Estuvimos avanzando en Deuteronomio, que hemos avanzado hasta el día de hoy. Y vamos también a conocer un poco qué viene en los próximos 15 días. Entonces, esa es básicamente pues nuestra reunión. No sin antes pues darles por supuesto nuevamente la bienvenida. Yo quería preguntarles si ustedes escuchan. Yo voy a intentar compartir pantalla a ver ustedes voy a compartir audio y quisiera invitarlas a que pudiéramos juntas pensar en este himno. ¿Me confirman que estén viendo mi pantalla? No la estamos viendo y ¿No? Ya. ya, ¿Sí? ahora sí. Bueno, ¿me confirman que escuchan? No, Muy bajito. no se escucha nada, solo se ve la pantalla. ¿Algo? Sí, ¿Algo? ya se Ahora sí. escucha. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces quiero invitarlas a que pensemos sobre este himno. Es una canción muy antigua. Este es un himno del año de 1889. Es un himno escrito por una persona que se llama Warren Cornell. Cuentan que en un momento en que él tenía un agotamiento espiritual, en que él estaba pasando por momentos complejos, él escribió en un papel unos versos, pero como que se frustró y cogió el papel y lo botó, y un amigo que estaba ahí también en ese mismo campamento vio lo que él había escrito y de ahí se inspiró a completar las líneas y a ponerle música a esta canción que quiero compartir con ustedes hoy. Entonces, démosle la oportunidad de escucharla y si podemos cantarla, siéntanse también en tranquilidad de hacerlo. No se oye, Vivi. ¿Mejoró? Se escuchó algo y ya, no más. ¿Nada? ¿No entra? Bueno, eso la voy a cantar. Ya se está escuchando. Ah, Si bueno, puedes subirle un poquito el volumen. que ya lo tengo al máximo.
Bueno, lamento mucho que no se haya escuchado también. Voy a enviarles la canción por WhatsApp para que tengan la oportunidad de escucharla. Y como les decía, es una canción que habla de esa paz que no está en las circunstancias, sino esa paz que está en aquel que fue victorioso en esa cruz. Em, y antes de iniciar, tengo un anuncio que darles. Bueno, yo creo que todos aquí conocen el tema de mi salud. Y aunque he estado pasando por un muy buen tiempo, pues hay ciertos temas en que de pronto pueden existir momentos en que no vaya a poder estar tan al frente de nuestras reuniones o de algunas cosas. Por tanto, es necesario que alguien esté también ahí como coescudera, ayudando a llevar esta batuta y esta tarea que Dios nos ha dado y nos ha regalado en este espacio. Entonces, en mi ausencia, Alicia va a ser la persona que va a estar de pronto convocando, enviando mensajes, y en algún momento se llega a presentar algún momento en el que pues hay que ser también mesurados y saber de que pues tengo un estado de salud de base que a veces tiene ciertos momentos difíciles. Entonces pues Ale, muchas gracias por aceptar este reto. Gracias a ti, Vivi, por tenerme en cuenta. Qué bendición. Y bueno, pues cuando pensaba en este himno que les compartí de Warren Cornell, y cómo fue completado entre dos amigos, ¿no? Como esta circunstancia que Dios utiliza para ser completado con dos amigos, y este himno tan hermoso, porque realmente es un himno que, wow, lo transporta uno a esa paz del Señor. Entonces, pues bueno, qué bendición. Entonces, bueno, para iniciar, oremos para arrancar en este tiempo. Entonces, Alicia, ¿nos puedes hacer el favor de orar? Gracias, Señor, por este día que nos has dado. Gracias por la salud. Gracias porque en todo lo que hemos vivido, Señor, hemos visto tu cuidado, tu mano protectora en nuestra vida. Oramos, Papá Dios, que este tiempo que vamos a tener sea de bendición para cada uno de los que estamos aquí, que podamos recordar lo que tú has hecho en nosotros, tal cual como lo vemos en tu palabra, que hoy podamos estar dispuestos para aprender más de ti y también para animarnos como viendo este camino de leer tu palabra en este año, que podamos juntos, Señor, alegrarnos de lo que hemos hecho y también seguirnos motivando cada día. Gracias porque
tú estás hablando en nuestro corazón y es un privilegio, Señor, poder estar aquí. Bendecimos a Vivi, bendecimos cada cosa que ella va a compartir con nosotros en esta noche. Amén. Amén. Muchas gracias. Bueno, muy bien, amadas. Amadas, sí, todavía estamos solo amadas. Muy bien. Vamos entonces a arrancar con nuestro punto de testimonios y acción de gracias. Aquí en este espacio es un espacio en el que compartimos cómo Dios ha operado en nuestras vidas, cómo durante este periodo de tiempo tenemos alguna razón por dar acción de gracias, pero también en este espacio nos contamos nuestras luchas. Entonces, quien quiera hablar, simplemente por favor abre su micrófono y nos cuenta. Mientras vas preparando lo que vas a decir, quiero compartirles la alegría de que Sarai, la hija de Tatiana, salió bien de la cirugía. Eh, Ella pues es una chiquita, es una niña, pero por razones médicas encontraron la necesidad de hacerle la cirugía de extracción de la vesícula por la paroscopia en Bogotá. Ella vive en Girardot. Entonces le tocó con la mamita desplazarse, pero gracias a Dios todo salió muy bien en la cirugía. Lo único fue que tuvo pues alguna reacción con anestesia normal, pues las náuseas y el vómito posterior de la anestesia, pero la niña salió bien. Parte de los médicos es que pues la recuperación va a ser muy buena y que pues bueno, fue un buen tiempo para operarla y para que pues no pasara a mayores, que todos sabemos que este tema es una cirugía muy común en este tiempo, pero un poco extraña en niños, conceptos médicos que tienen ellos y que saben por qué lo deben de hacer. Entonces, pues bueno, eso quería contarles. ¿Alguien quiere contar algún testimonio? ¿Listo? Ali, te escuchamos. Bueno, yo quiero compartir que para mí ha sido de mucha bendición la lectura de Deuteronomio y Números, bueno, lo que hemos venido leyendo, porque en los dos habla acerca de enfrentar a los gigantes, de los miedos. Y algo con lo que yo he venido luchando era eso, es el miedo a ciertas situaciones, y venía orando al Señor porque la verdad es que en Bogotá lo que estamos viendo cada día, pues vemos situaciones que nos producen miedo, temor al salir, más cuando uno sale con sus hijos, como que Señor, guárdame, o sea, realmente uno no se siente seguro. Y yo venía luchando con eso, porque yo salgo mucho a hacer diligencias con mis hijos, y venía orando al Señor, y a través de estos pasajes Dios me ha hablado mucho de confrontar esos miedos. Entonces siento que voy en camino a lograrlo. No que ya lo he hecho, pero voy paso a paso. Mira que no lo han aplazado. Qué bendición, Ali, muchas gracias por compartirnos este testimonio. Sí, hay gigantes que tenemos en nuestras vidas que a veces están allí y el hecho de reconocerlos también es dar la victoria en el Señor, en que traemos luz hacia esas zonas donde necesitamos aferrarnos a esa palabra. Bueno, ¿quién más nos quiere contar? Yo he silenciado los micrófonos para que sea más fácil escucharnos, así que quien quiera hablar, por favor, puede abrir su micrófono. Hola, buenas noches. Hola, Nazaret. Bendiciones. Me disculpan que la garganta no la tengo muy buena. Para mí también ha sido de mucha bendición estar. Primera vez que yo escucho la Biblia o la leo o que participo en un grupo así. Sin embargo, siempre tengo conocimiento de ese Dios grande y gigante que siempre está ahí, que nunca me Nazaret, abandona. porfa, coge el teléfono de lado porque es que tal vez está tapándose el micrófono y no te escuchamos bien. Entonces, cógelo solo de lado. Que siempre ha estado ese Dios que nunca me ha soltado y que a pesar de que muchas veces no tengo por decir pasajes, abre alguna puertita, toca algún corazón y siempre de una u otra manera ahí está el pasaje. Y aunque son cosas mínimas, Dios siempre está orando, siempre. Y yo no entiendo mucho de la palabra porque yo a veces leo y no entiendo. Ahorita estoy entendiendo un poquito más porque me ayudó ahí
a una versión más actualizada. Pero antes de que vosotros, nosotros, no sé qué, esto quedaba como igual. Y de verdad que ha sido muy, pero de muy, o sea, de muchas maravillas. Ha sido muy bueno. Y es como yo les digo, a todo el mundo yo les digo, yo camino, o sea, me ven y dicen, no, esta mujer no tiene nada. Pero yo digo que es la fe y lo que le pido a Dios todos los días. Que mientras que me tenga la vida en la tierra, que me regale fuerza, la fuerza del búfalo, pero que no permita que caiga en una cama, porque de verdad que no cuento con unos hijos que me vayan a ayudar. Tan lejos. No, yo no le quiero dar lidia a nadie. Yo prefiero partir rapidito, porque no es fácil. 7 cáncer no es fácil. Y peor como me dejan las radioterapias. Nunca me dejaron así, pero ahorita no, me están dejando demasiado terrible. Una cosa impresionante, mucho vómito, diarrea, dolor de hueso, el estómago no me sirve mucho. Siento para comer como que si fuera un pedazo de carbón prendido que me está bajando todo mi cuerpo. Entonces, como poquito, pero no bajo de peso. Ese pequeño detalle. Yo veo las cosas como que también tengo que ver el punto bueno. Y bueno, mis amadas, la verdad es que para Dios no hay nada imposible. Y yo no le pido a Él que me saque de esta enfermedad, que se haga su perfecta voluntad. Dios de sacarme, bueno, chévere. Pero si no, ahí estaré. Gracias Nazaret, porque verte nomás en estos encuentros es una fuente de fuerza también para nuestras vidas y de permanencia, que en medio de semejante circunstancia tú estés aquí constante con nosotros. Gracias. Bueno, ¿quién más quiere contarnos su testimonio, su lucha, su acción de gracias de estos 15 días? ¿Estás hablando, Carolina? Tienes que encender el micrófono. Ya. Ahora sí. Estaba pisando el botón que no era. Okay. Bueno, yo sobre todo con números he estado aprendiendo el tema de agradecer, incluso por las cosas más mínimas que para nosotros suele ser como algo cotidiano. Y es que algo que he aprendido mucho era como Dios le decía al pueblo de Israel en ese momento, en el desierto, le decía como, yo te di maná, yo te di de todo, y aún así la gente era como, maná, no, maná todos los días, qué pereza. Y eso me hizo cuestionar mucho, hablo por mí, muchas veces no agradecemos las pequeñas cosas, de pronto estamos enfocados en lo que queremos y no en lo que tenemos. Entonces, por ejemplo, el simple hecho de estar vivos ya es un milagro. El por qué agradecer todos los días. El hecho de tener un alimento, el hecho de tener agua, tener una cama, ropa, son bendiciones que mucha gente no tiene y que no agradecemos a diario por el hecho de tener algo que pensamos que es cotidiano o normal, pero que mucha gente no puede acceder. Entonces ha sido como ese trabajo de más agradecer y enfocarme en lo que ya tengo y no en lo que no tengo. Muy bien, muchas gracias Carolina, gracias por compartirnos que esta reflexión y cómo es importante tener ese continuo corazón agradecido y que no perdamos esa capacidad de asombro, de asombrarnos de todas esas tiernas misericordias que el Señor tiene con nosotros cada día y en cada momento, y a veces se nos vuelve paisaje las cosas y ver, por ejemplo, ese tema, lo que tú decías, el maná, maná, otra vez maná, pero al menos hay algo, y en eso también debemos de ser muy agradecidas. Gracias por compartirlo, Carolina. No sé, Steffi. Bueno, yo. Buenas noches para todas, bendiciones. Bueno, en cuanto a lo que he podido leer, así estaba acá como meditando, pensando, ¿qué digo?
creo que ha sido muy bonito seguir leyendo, me había atrasado unos días, pero bueno, ya hoy me estoy poniendo al corriente, escuchando. Y algo que me impacta es ver cómo Dios lleva a cada uno de los pueblos a vivir en ese desierto, ¿no? Cómo ir a inspeccionar la tierra prometida, cómo el pueblo no creyó, cómo vino otra plaga sobre ellos, vinieron otras consecuencias peores a raíz de que ellos no creyeron. Y uno se lo asocia con el presente y podemos ver que hoy en día la gente sabe que Dios existe, muchos sabemos que Dios existe, que Dios es grande y poderoso, y aún así somos rebeldes, aún así hay personas rebeldes, personas que dudan de Él, y por eso es que vienen las enfermedades y vienen todas estas plagas o todas estas cosas que vienen. Porque si lo analizamos bien, por ejemplo, ahorita que está lo de la fiebre amarilla, en otras ocasiones, cuando estuvimos con lo del COVID, todo esto tiene que pasar pues para como reprensión de Dios también para el pueblo, ¿no? Para su pueblo, porque aún en la actualidad somos incrédulos, a pesar de que tenemos el bagaje de la palabra para poder escuchar y entender que es importante encaminar y poner, o sea, encaminarnos y andar de una manera recta, ¿cierto? No somos perfectos porque sabemos que somos salvos por gracia, ¿cierto? No somos perfectos porque Dios nos está instruyendo, nos está enseñando a ser mejores personas. No podemos decir que no tenemos pecados porque de una u otra manera, en cualquier momento podemos pecar, pero lo importante es que si lo hacemos, pues nos arrepentimos y podemos como enmendar eso y no volverlo a hacer. Porque la palabra de Dios dice que, o sea, si uno se arrepiente arrepiéntete y no lo vuelvas a hacer. Entonces es como importante. Entonces ahí yo veía que el pueblo veía como en Moisés esa excusa de que Moisés era el que les hablaba e intercedía ante Dios, pero ellos así no tenían un arrepentimiento genuino y por eso tuvieron que seguir atravesando y atravesando todos estos procesos. Y me asombra también como lo de los gigantes, ¿no? Volviéndolo a leer porque yo ya lo había leído, pero bueno, no dice, Dios mío, ellos eran bien gigantes y se comparan con pulgas, como con cositas tan pequeñas. Y esos gigantes son esos problemas que hoy en día nosotros cada uno carga, ¿cierto? Cada uno tiene una carga de una u otra manera. Cada uno lleva una situación que lo hace a uno, una de dos, reafirmarse en el Señor o apartarse del camino. Pero bueno, lo importante es reafirmarnos y quedarnos ahí en pie de lucha ante ese gigante que siempre se nos está atravesando. Algunos por salud, algunos por situación laboral, algunos por la familia, algunos por no tener un hogar o tener problemas en el hogar. Entonces siempre van a venir esos gigantes, pero ¿qué nos enseña Dios? A que debemos seguir el camino y que escucharlo, saberlo escuchar porque Él va a poner piedras de tropiezo para que nosotros podamos escucharlos y podamos seguir y guiarnos por su voz, porque como en el caso del de la Abraham, algo así, se me olvidó el nombre, de la burra, ¿cierto? Que iba con la burra y la burra sí podía ver el ángel y, y la burra lo detenía y él más quería ir en contra y más quería ir en contra cuando ya se le apareció y le dijo, no, es que necesito que escuches antes de que vayas a ir a hacer lo que no debes. Entonces a veces también esas piedras de tropiezo que se nos aparecen es para que nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios y poder seguirlo, poder instruirnos con él. Entonces creo que eso es como lo que más tengo que seguir trabajando y que debemos seguir trabajando. Cómo escuchar la voz de Dios y cómo seguir su voluntad para no cometer errores y seguir ahí y no desfallecer pues ante cualquier situación que tengamos porque de una u otra manera son barreras, son cosas que se nos presentan, pero son luchas que nos ayudan a ser mejores personas. Son luchas que nos ayudan a perfeccionar el carácter, a perfeccionar nuestra vida espiritual y nuestra vida física también. Bueno, y eso les comparto. Qué lindo, Steffi, muchas gracias por compartirnos. Sí, hay gigantes que tenemos en nuestras vidas que cuando volvemos a leer la palabra, es tan viva la palabra que siempre trae un mensaje nuevo a nuestras vidas y trae vida a nuestra vida. Y cómo es importante ese escuchar la voz de Dios, porque mira, yo creo que en este momento si yo las llamo a ustedes sin que tengan que el identificador de llamadas, ya podrían reconocer mi voz. Creo que con quien menos me conozco de pronto es con Maylene, con Nazaret sí he hablado varias veces, bueno, con Carolina la conozco desde niña,
Ali también hace muchísimos años, Steffi también lleva varios años. Entonces yo creería que, y si yo hablo con ustedes, yo identificaría la voz de ustedes. Pero qué importante es que conozcamos la voz de Dios y que sepamos cuando Él nos está hablando y cuando es Pepe Grillo el que nos está diciendo cosas que no nos debe decir, o estamos escuchando de pronto personas que no nos debe, que de pronto prestamos nuestros oídos a ciertas cosas, pero siempre hay que llevar todo, absolutamente toda la palabra de Dios, así se hagan llamar hijos de Dios, así sea Viviana, así sea Alicia, así sea que uno diga son personas que de pronto han tenido la posibilidad de estudiar la palabra de Dios. Nunca hay que dar sentado en piedra palabras de hombre, sino que lo que los hombres, lo que los seres humanos dicen siempre tiene que ser llevado a la palabra de Dios. Y conocer la palabra de Dios es lo que nos permite identificar qué es verdadero y qué es falso. Entonces, qué valioso, y muchas gracias, Steffi, por lo que nos compartes. No sé si, Maylene, quieres contarnos algo de cómo fue tus 2 semanas que tuviste, que nos puedes contar de tu vida. Bueno, Maylene vive en una finca en Sasaima. Ella está junto con su esposo y su hijito, y están trabajando. Entiendo yo que es una finca dedicada a galpones de ponedoras de huevo, creo que se debe decir. Y bueno, a veces es difícil la comunicación allí donde está, y más que se ha estado lloviendo, es mucho más complejo. Maylene es hija de Nazaret. Nazaret es hermana de Mónica y de Maureen, que son personas que también están con nosotros en el grupo. Entonces, bueno, qué bendición. Yo contarles que bueno, en estos 57 días, ver el gigante, no tan gigante, yo creo que el tema de mi salud, cuando fue el momento del accidente y todo lo que sucedió en esos años posteriores, fueron un gigante tremendo y yo me sentía como una pulga. Pero Dios trajo a través de su palabra, yo lo compartía a Nazaret en algún momento y le decía, mira, había momentos en que yo no quería hablar con nadie, o sea, era muy difícil hablar, era muy difícil verbalizar lo que yo estaba sintiendo, viviendo, experimentando, y yo me aislé de muchas personas me llamaron, se cansaron de llamarme, muchas otras siguieron permaneciendo ahí, a pesar de que pronto yo no contestaba, no hablaba, no decía nada. Lo único que yo quería era escuchar la Biblia y la ponía en audio para arriba y para abajo. Yo pasaba días enteros escuchando solamente la Biblia. Concentrar mi mente en otra cosa que no fuera el dolor hizo que ese gigante se fuera como achicando. Y finalmente hoy puedo decir que sí, definitivamente la palabra de Dios ha sido un faro en mi vida que ha ayudado a que se derrumban muchos gigantes que se han venido levantando. El ver todo lo que el Señor nos hablaba a través de su palabra en Números y ver esa conexión con Salmos, esto ha sido asombroso. Asombroso ver esa compaginación tan tremenda de lo que leemos en la palabra y lo que está en el Salmo. Me ha hecho ver los salmos. Yo siempre había leído los salmos como estamos leyendo los otros libros, o sea, casi de corrido, pero nunca había tenido la ocasión de leerlo en como mix diferente, porque pues hay otros mix de planes de Biblia que incluyen una parte del Antiguo Testamento, una parte del Nuevo Testamento, incluye también salmos. Esos planes también los había hecho, pero este en especial me ha asombrado de maneras impresionantes. Esa parte del maná, de cómo el Señor está en la minucia de la relación con nosotros, cómo Él quiere estar en cómo te vistes, en cómo te relaciones, en cómo debes de estar ceremonialmente puro para ese relacionamiento con Él. En el Salmo 56, en el día que temo, yo en ti confío. Ese salmo también me impactó mucho. Y bueno, quiero animarte
a que tengas en cuenta que en la aplicación, voy a compartir acá la pantalla, en la aplicación es importante que tengas en cuenta, hay una parte al final de, no están viendo, ¿cierto? ¿Ya están viendo mi pantalla? No, ¿cierto? No, permítanme, voy a mirar No. nuevamente. Voy a compartir nuevamente pantalla. Ya, ahora sí, creo que ahora sí entramos a la aplicación. Bien, entonces al entrar a la aplicación nosotros entramos a nuestro plan de Biblia y quiero animarte a que tengas la posibilidad de que siempre te quede el día en chulitos. O sea, si tú ya hiciste, bueno, yo me adelanto un poquito, digamos que ya hubiese hecho Deuteronomio 15 y Deuteronomio 16, entonces que queden chulitos, hasta cuando tú veas que sale este chulito final que dice el día tal, lo tienes y ves en la parte inferior hay una línea roja. Si ves, ya se ve un poquito más corrida. Al principio cuando arrancamos esa línea roja se ve así de minúscula, ya se ve un poco más grande porque ya tenemos 58 días de avance. Invitarte a que veas la parte final donde dice hablar sobre ello. Aquí en hablar sobre ello siempre vas a encontrar una reflexión sobre lo que el Señor ha hablado. Algunas personas puede que tú no lo compartas, alguna cosa, está perfecto, está bien, pero animarte a que acá si lo leíste, si tuviste la ocasión de verlo, si ves hay un corazoncito en la parte final, entonces tú puedes marcarle ese corazoncito y te queda como me gusta, y así también la otra persona puede saber que tú leíste ese mensaje y que te gustó. Entonces, bueno, acá yo no sé por qué no me dejó volverlo a marcar el corazoncito. Entonces, animarte a hablar de ello, de que leas estos mensajes. Mira, ahí tú marcas el corazoncito y si ahí quedó marcado me gusta. En días anteriores, por ejemplo, miremos este. No sé si puedes observar que en la parte inferior de donde dice día 47 de 358 hay como 3 chulitos. Y es que ahí podemos ver cómo hemos ido avanzando individualmente y que hay 3 personas de nuestro grupo, que somos 8, que tienen ya todos los chulitos en esta lectura. Puede que estés avanzando con versículos claves, porque algunas personas han venido avanzando algunos libros de esa manera, es completamente válido hacerlo. Simplemente que le pones acá también el tema de esos chulitos como tal. ¿Listo? Bien, eso era lo que quería compartirles. ¿Algún inconveniente que hayan tenido con la aplicación? ¿Les ha funcionado todo perfecto? ¿Bien? ¿Excelente? Listo, muy bien, perfecto. Sí. Con Nazaret hicimos un truco que quiero compartirles, porque Nazaret me decía, no, es que no, muy difícil. Entonces miramos la versión y claro, estaba la versión Reina Valera que pues los que conocemos el fuisteis, hicisteis, bonisteis, a veces uno lo desconecta de ese tema, pero entonces hicimos un cambio porque yo le decía, hay momentos en que Nazaret puede escuchar y hay momentos en que puede leer, entonces tú puedes cambiar también la versión en todo momento. Tú vas a la parte superior de donde lees la Biblia, en el costado superior derecho, ahí donde dice las 3 letricas, tú puedes cambiar la versión, si quieres cambiar a otra versión porque de pronto no entiendas eso que estás leyendo en ese momento y quieras buscar una versión que tenga un lenguaje diferente que te permita comprender una verdad diferente de lo que estás viendo. Bueno, vamos entonces a nuestro punto de Jesús en nuestra lectura. Entonces, para quienes no pudieron completar la lectura como tal, vamos a hacer un recuento. Veníamos de Génesis y veníamos de que después el pueblo entra a Egipto, termina esclavo, después viene la liberación que lo vimos en Éxodo, como son poderosamente liberados y ellos están en el desierto. Entonces, en el desierto el pueblo enfrenta una crisis de fe, pero Dios siempre les proveyó una salida. Entonces aquí vemos a Números, el libro de Números, este corte, arrancamos desde el capítulo 14 hasta el cierre del libro de Números. Y uno de los principales ejemplos que vemos de Jesús es cuando
el pueblo tuvo miedo a los gigantes, que hemos hablado bastante de ello, y quiso volver a Egipto, porque no solamente tuvieron miedo, sino dijeron, uy, no, volvamos a Egipto, aquí nos van a matar, esto está terrible, esos manes están muy grandes y esto está muy duro, la calle está dura. Y entonces vemos a Moisés intercediendo por el pueblo para evitar un juicio, y esto nos apunta directamente a Jesús, porque Jesús es nuestro abogado permanente. Moisés, así como intercedió por el pueblo, Jesús intercede por nosotros todo el tiempo y se pone en la brecha cuando fallamos y apela a la misericordia del Padre para con nosotros. Ante la murmuración aparecieron serpientes en el desierto, es otra parte que vimos en Números. Cuando aparecen las serpientes, entonces Dios le dice a Moisés, Moisés, haga una estaca de madera, enrosca una serpiente, y quien mire esa serpiente va a ser salvo va a ser sano cuando lo pique la serpiente. Y esto sí que nos habla, esa serpiente de bronce sí que nos habla acerca de Jesús, porque voltear la mirada para sanarla es como cuando nosotros somos sanados de la picada de la serpiente. ¿Se acuerdan que en Génesis había una serpiente? ¿Se acuerdan que en Génesis había una promesa que decía que tú le herirás en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, le dice el Señor a la serpiente? Y fíjate que aquí vuelve a haber otra serpiente, ¿no? Mira cómo el Señor va manejando esto y nos va llevando en este camino que nos va conduciendo hacia Jesús. Y este cuadro nos habla de esta serpiente, cómo sanar es a través de esa mirada a Dios. No porque ellos hicieran algo, uno diría, hola, pero cómo voltear a mirar una cosita va a sanar de la picada de una serpiente. O sea, en este tiempo de tanta ciencia, tanta tecnología y tanta cosa, uno dice, ay, no crean esas vainas que son bobadas. Pero fíjate que el Dios de lo imposible lo hizo posible. Y lo único que tenía que hacer el ser humano era voltear a mirar la serpiente. Hoy todavía está Jesús en esa cruz victoriosamente, que resucitó con poder, al cual nosotros podemos voltear a mirar como lo tenían que hacer los israelitas en este tiempo. Hay otro cuadro muy bonito de Jesús, que es la estrella de Jacob, en el capítulo 24. Estefi lo nombraba acerca de cuando fue la escena de que Balaam tiene que ir a maldecir al pueblo, y ya te doy la palabra, iba a maldecir el pueblo, y entonces la burra se le atraviesa, y bueno, la burra termina hablando milagrosamente. Pero el punto es que este hombre estaba contratado para decir maldiciones, pero no podían salir maldiciones de su boca. Él abría la boca y salían solo cosas bonitas. Y hay una cosa que dice este hombre, este hombre dice una cosa muy bonita que dice, lo veré, mas no ahora, saldrá la estrella de Jacob. La estrella de Jacob, mis amadas, es Jesús. Ahí hay una promesa de Jesús, en ese capítulo 24. Te escuchamos, Carlita. Vivi, cuando tú mencionabas lo de la serpiente, yo no lo había visto de esa manera, de que en Génesis estaba y posteriormente la serpiente es como ese símbolo para que la vieran y se sanara. Pero me hace mucho eco el pensar en la cruz. La cruz en ese momento en Roma era un símbolo de muerte. Y actualmente Jesús murió y resucitó, y para nosotros, quien creemos en Él, es un símbolo de victoria. Entonces ese símbolo se me hace, nunca lo había visto así, y me parece muy, muy poderoso, porque es ver cómo literalmente, como dice la Biblia, que todo Él lo transforma para bien. Totalmente. Gracias por notarlo y por permitir que Dios te asombre con estas revelaciones que Él tiene para nuestras vidas, y esto es como unas verdades cuánticas, o sea, tiene tanta multiforme gracia. Dice más adelante en el Nuevo Testamento que la locura del Evangelio, sí, es que es una locura, sí, y dice que para el hombre carnal, o sea, el hombre natural, pues es muy difícil entender, pues claro, porque es que el hombre natural quiere decir que el 2 más 2 es 4, nosotros podemos decir 2 más 2, 2 más infinito es infinito, y 1, yo soy el solito, más infinito es infinito, o sea, puedo ser infinito, si yo meto en la fórmula a Dios, pero el ser humano no quiere verlo de esa manera
tan glorioso. Miren, hay otro cuadro muy lindo en Números, que son las ciudades de refugio. No sé si recuerdan de que Jesús es nuestro refugio, Jesús es nuestro lugar seguro. ¿Cómo funcionaban estas ciudades de refugio? Eran 6 ciudades estratégicamente ubicadas en todo el territorio que buscaban era que cuando alguien cometía un error como matar a alguien sin culpa, entre comillas, pudiera irse corriendo a esa ciudad de refugio y se pudiera salvaguardar su vida en este lugar. Así tú y yo hemos corrido al refugio de Jesús. Él es nuestra ciudad de refugio y está cercano. Esas 6 ciudades estaban puestas estratégicamente en el territorio, distribuidas para que cualquiera pudiera tener acceso. Así Jesús tiene acceso a ti y tú solamente tienes que voltear, así como la serpiente voltea a mirar, así como el momento de la angustia, salir corriendo a esta ciudad de refugio. El Señor está ahí siendo ese protección y esa acusación, esa culpa al pasado es completamente quitado, porque en el lugar donde hubo juicio hay libertad, y hay libertad en esta ciudad de refugio que es Jesucristo para nuestras vidas. Y ahora tenemos Deuteronomio hasta el capítulo 13. Deuteronomio uno dice, ay, otra vez la norma. Sí, pero es que la norma, acuérdense que aquí está contada para otras personas. Cuando las leíamos en Levítico, estábamos hablando de una norma contada para las personas que salieron de Egipto. Aquí pasaron 40 años, murió esa generación y Moisés les está haciendo el recuento. Es como si Dios nos permitiera tener esos últimos momentos de vida y, bueno, voy a entregarle a alguien la receta con la que yo hago el arroz con leche, porque nadie sabe hacerla, y después de que yo me muera, ¿quién va a hacer la receta? Y es un privilegio, y es normal que nosotros vayamos a morir. Es que nosotros a veces como que creemos que somos superestrellas y no vamos a morir. Puede que el Señor Jesucristo venga por nosotros, totalmente, y no me alejo de eso. Pero nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, y puede que nos reproduzcamos o nos reproducimos así en hijos espirituales. Pero es necesario que nosotros también tengamos un momento de morir, y Moisés está en este momento diciendo, aquí le entrego la receta del arroz con leche. Pero en el caso de Moisés era, ¿a quién tengo que decirle a esta nueva generación? Tengo que contarle todas las cosas que han sucedido, y por eso viene este recuento. Entonces, él le cuenta esto a la nueva generación antes de entrar a la promesa. Y el cumplimiento de Moisés como profeta, Jesús es nuestro profeta. Jesús nos recuerda que nosotros tenemos un destino, y Moisés les está diciendo, oiga, ustedes acuérdense que ustedes están en el desierto, nacieron en el desierto, pero su destino no es el desierto. Y hoy Jesús te está diciendo, tú naciste en este mundo, te criaste en este mundo, estás en este mundo, no te voy a sacar de él, te voy a guardar de él, pero este no es tu destino, no es tu propósito, porque tu propósito es otro completamente diferente. Y Jesús es ese libertador divino que nos va mostrando por dónde debemos de ir. Y ahora los salmos, ¿cómo vimos a Jesús? Estuvimos estos 15 días en el Salmo 43 hasta el Salmo 57. Y fueron salmos escritos por David en momentos de persecución, traición y soledad. Y miren, a mí me cautivó la parte tan genuina de David, abriendo su corazón así con la herida sangrante. Y a veces nosotros como que nos abstenemos de decirle a Dios, ay, que me siento repaila, que estoy en el piso, que no puedo. Y Dios se lo permite a David, nos lo deja ahí en los salmos para que nosotros podamos decir, necesitamos del Señor. A mí hubo una palabra que me sorprendió mucho, que dice en una parte de David, rómpele los dientes a esos impíos. Yo decía, uy, yo le llego a decir a más de uno eso en este tiempo y me dejan de hablar. Pero calculemos al tiempo de hoy qué significaría pedirle a Dios, rómpele los dientes a esos impíos. ¿Cómo Dios permite que realmente tú le puedas decir las cosas como las sientes? No hay sentimientos, porque el Señor nos dio todos los sentimientos, el Señor nos dio las emociones, pero tienen que estar encuadradas en cuadros que Él nos ha colocado de manera para el uso correcto, pero el Señor nos permite que eso los podamos vivir.
Y hubo uno en el Salmo 57 que está, David está en ese momento en la cueva escondiéndose de Saúl. Y hay una palabra que me impactó muchísimo, que la coloqué en mi reflexión y decía, clamo al Dios Altísimo, a Dios quien cumplirá su propósito para mí. Y yo decía, ay, hay un error gramatical, hay algo que no me suena. Entonces me fui a otra versión y me fui a otra versión. Y dije, no, me voy a ir al original, el hebreo, a saber qué palabra es la que está haciendo aquí el verbo. Y esa palabra de cumplirá es gomer. Y es una palabra que significa no solamente de cumplir, sino de perfeccionar, de seleccionar. Es una palabra que habla de esa aplicación específica de Dios hacia nuestras vidas en que cumplirá su propósito. Pero lo que seguía, uno esperaría que diga su propósito en mí. No, dice su propósito para mí, en la versión que yo estoy leyendo. Entonces me fui a leer, bueno, ¿y qué es esa palabra en el original, el para? Y el original del para es alaí, que dice, donde explica que Dios es el agente, o sea, Dios es Pero el no que es está obrando y yo como, soy como si fuera un pedazo de tela ahí el negro. sujeto que estoy completamente sin actuación en ese momento. O sea, es como si yo fuera la arcilla que estoy ahí presente, pero la arcilla no tiene ningún tipo de voz ni voto en, ah, no, hazme más bien una jarra, no, yo quiero hacer más bien un plato, no. La arcilla está ahí y el alfarero está construyendo y creando. Esto es lo que quiere decir en el original, ese cumplirá su propósito para mí, su propósito para Alicia, su propósito para Steffi, su propósito para Maylene, su propósito para Nazaret, su propósito para Carolina. No el propósito que cada una de nosotros querramos, sino el propósito que está escrito desde antes de la fundación de los tiempos, para ti y para mí. ¿Y qué es lo que viene? Ya para ir cerrando nuestra reunión, en nuestros próximos 15 días vamos a comenzar el libro de Josué, amadas. Terminamos, ¿se acuerdan que les decía que vamos a entrar como en terrenos pantanosos? Porque sí, realmente hemos leído la ley, terminamos la Torá. Es difícil, es un poco compleja. Vamos a terminar Deuteronomio en contados días y arrancamos Josué. Josué es un libro así que, mejor dicho, yo me babeo de poderlo disfrutar y espero que tú también lo disfrutes muchísimo, porque es que ver esas victorias que vamos a ver, amadas, en la primera parte del capítulo 1 al 5 de la preparación, donde Josué asume el mando, donde Dios le dice, esfuérzate y sé muy valiente y cruza el Jordán por fe y no por fuerza. Y acá hay una gran diferencia. El Jordán, a diferencia del mar donde ellos pasaron, cuando ellos pasaron el mar, sus piecitos había playa, ¿sí? El Jordán no es así. El Jordán, imagínatelo como un acantilado. Entonces, a los sacerdotes les tocaba literalmente a la 1, a las 2 y a las 3, ¡pin!, brincar. Y brincaban a un mar, a un río. Haz de cuenta, nosotros los que vivimos acá en Girardot nos es fácil pensar en el Magdalena, pero más o menos con el caudal del Magdalena les tocaba lanzarse contra el Magdalena y esperar a que Dios les prometió que iba a parar las aguas. Pero las aguas no las paró antes. Cuando ellos pasaron el Mar Rojo, Dios paró las aguas antes de que el pueblo pasara. Aquí es lanzarse. Entonces vamos a verlo. Vamos a ver una parte 2 que es la campaña central de cómo toman posesión de lo principal de la tierra, que son los capítulos 6 al 10. Es maravilloso ver algunas pruebas científicas, por ejemplo en Jericó, los muros que caen por obediencia, pero hoy la ciencia puede explicar por qué las 7 vueltas fue necesario desde el punto de vista de resonancia física. Y quien quiera ahondar un poco más en eso, porque es que es un tema que me apasiona tremendamente, esas maneras científicas, arqueológicas en que se justifica que existieron los tiempos bíblicos de la manera en que se fueron. Hay evidencia científica de que Jericó existió y por qué cayeron los muros de la manera en que cayeron y por qué con gritos. ¿Por qué la resonancia hizo, la resonancia en la vibración de la composición de esos muros para que se cayeran? Pero también vamos a ver otra parte que es maravilloso, que es una derrota a los reyes, que es la campaña del norte que va del capítulo 11 al 12.
ahí mismo, perdónenme, se me olvidó en la parte anterior está la batalla de Gabaón. Gabaón es una batalla que, bueno, ya la van a leer ustedes al detalle, pero quiero contarles que científicamente ese día han contado los días de la Tierra y le falta al conteo un día. Y ese día está ahí en la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios permitió que el sol se parara para que el pueblo de Israel venciera a los... Imagínense ese Dios que tenemos, porque, mejor dicho, grande para donde no más. Sigue entonces la parte de la repartición de la herencia. Entonces ya el capítulo 3 al capítulo 23 van a decidir como un poco, bueno, como quién se queda con qué. Y en la parte 5 viene la Dios de Josué, que es el capítulo ya 23 al 24. Y ahí hay una frase, wow, yo creo que muchos las hemos escuchado, pero yo en mi casa serviremos a Jehová, pero yo en mi casa serviremos al Señor. Esa frase es tremenda, poderosa, una herencia mucho más grande que la herencia que se ve en el capítulo 3 y 22, que es la tierra donde fluye la leche y la miel, de los gigantes donde llevaban 2 alzados, un racimo de uvas. Imagínense el tamaño de las uvas, una uva tan grande como yo, de unos 50, o sea, pues tremendamente grande. Y bueno, vamos a ver también, vamos a tener también la oportunidad de arrancar el libro de Jueces. El libro de Jueces, ya después yo voy a poder explicárselos con más detalle, pero el libro de Jueces vamos a encontrar que continuamente hay una frase que se repite y es: y volvieron a hacer lo malo delante de Dios. Dios levanta un juez, el pueblo se porta bien por un tiempo, muere el juez y volvieron a hacer lo malo delante de Dios. Y ese es el continuo del Hijo de Dios. Y volvió otra vez. Y vuelve la marrana contra la lavaza caliente. Y vuelve y otra vez. Pero Dios está siempre, nosotros somos los que renunciamos. Dios está siempre así, con sus brazos abiertos, para abrazarte a ti, amada, para decirte: aquí estoy para estar contigo. Y Dios no renuncia a nosotras. Dios está ahí esperando. Vamos a leer los salmos del 58 al 72, que son es el clamor de coronación. Estos llaman los salmos de imprecación, que son esos salmos así del corazón herido, así del dolor profundo. Pero también viene el 61 al 66, son los salmos como de la confianza absoluta. Eso es lo que viene por delante. Y ya para ir cerrando, mira, no te estreses por el resultado, no te afanes porque de pronto te atrasaste, porque tal cosa. Si quieres seguir corrido, lee los resúmenes que enviamos, mira los videos de resumen de Proyecto Biblia, pero avanza, no te quedes quieto, no te quedes quieta. Que dolió algo, que me fue mal en tal cosa, sí, límpiate las rodillitas, llora un rato porque a veces es necesario llorar, pero límpiatelas y seguimos adelante. Con ánimo, porque para eso estamos en este equipo, que estamos orando los unos por los otros. Que la palabra de Dios sea ese maná que alimenta nuestra vida, que realmente se haga vida en nuestras vidas y que con emoción, entusiasmo y verdadera dedicación podamos leer la palabra del Señor, que es un privilegio que tenemos nosotros en este tiempo. Les escucho. Comentarios, puntos de vista, sugerencias, chismes. Yo la verdad también estoy muy emocionada con Josué, porque yo hace como 6 años, no más, yo creo que como unos 8 años, hubo una palabra, Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y en ese momento yo sentía que el Espíritu Santo me hablaba mucho de ese versículo. Y después vine a entender con muchas cosas que pasaron en mi vida. Dije, claro, era el ser valiente es no simplemente como lo que tú dices, es listo, me dolió y seguir adelante. Estoy viendo algo que de pronto me está doliendo, pero se trata de limpiarme y seguir adelante y estar enfocada en el que hizo la promesa, en Jesús. Entonces, la verdad sí me emociona mucho Josué, y de ahí en adelante, porque hay muchas, y lo que tú dices también, que a mí también me apasiona mucho, es el tema científico,
O sea, lo que tú dijiste, y bueno, que ya lo vimos, también está el tema de que encontraron restos de carros del faraón en el mar, o sea, entonces realmente negar lo que dice la palabra es como tapar el sol con un dedo. Entonces a mí también me apasiona muchísimo eso y bueno, ya es aparte, pero en mis devocionales estoy leyendo Hechos y también me siento a mirar cómo vengo, dónde queda esta ciudad y me explota ver que al día de hoy puedo ir a visitar esos lugares. Entonces estoy como, Señor, tienes que darme el dinero para ir a visitar esos lugares. Y de verdad estoy muy emocionada y muy feliz con el estudio bíblico. Eh, He tratado como de ponerme a la par, pero de alguna u otra manera se me presenta algo y es que he tenido cosas en la iglesia, entonces, pero ahí voy. Espero adelantarme esta semana. Vivi, tienes el micrófono silenciado. Por Dios, gracias. Yo comienzo y bla, 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 y se me olvida. Les decía que es que gracias, Caro, por compartir esto que nos cuentas de cómo te emociona, porque nos cautiva también y nos emociona también a nosotras. ¿Alguien más que tenga algún pensamiento, punto de vista, comentario que quiera hacer ya para cerrar nuestro espacio? Pues vos hace ratito decían lo de los gigantes. Y a mí me pasó algo el día que me diagnosticaron el cáncer número 4. Yo lo tengo numerado. Ese día yo lloré como ninguna, pues, porque fue un diagnóstico fuerte. Pero entré a una máquina en la tarde y sentí como que me bañaron, me limpiaron, no sé. Pero ese gigante es alguien gordo, grande, una que me ha sentado hasta aquí, de este lado del hombro, de este lado del hombro, y me aparece como una persona muy, pero muy flaquita, muy, como decir, un palito de escoba, con la cabeza y los brazos, todo normal. Es una mujer. Y un gigante que me consiente. Y también me hizo pasar como un túnel, como un puente de cuadritos porque se veía bajo el agua, azulita, pero adelante se veía una luna. Y yo iba con un vestidito blanco brincando y de la mano de él. Y por eso yo digo, yo de esta mano no me suelto. Amén. Qué lindo. Gracias. Gracias por compartirnos esa visión que el Señor te dio tan linda y en ese momento tan complejo. ¿Alguien más que quiera Esta palabra, contarnos algo? esta palabra que decía la chica ahorita de fuerza, que dice valiente, también me la dio Dios. Igual que la canción que yo te decía en estos días, que es un pedacito lo que me sé nada más. Anda, se me olvidó. Es cuando pasan el río del Jordán. Y cuando estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe. Eso a mí me impresionó, porque yo no me la sé. Yo de verdad que este pedacito. Y me impresionó de la manera que mi mente iba como que una cantidad de gente cantando conmigo y entendí que no estoy sola en el tratamiento, que no estoy sola en ninguna parte, que voy con él. Y algo es la fe y la buena actitud. Amén. Gracias. Gracias por compartirlo. Qué lindo. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a buscarte la canción completa. Ese himno es muy bonito. Nos lo vamos a aprender y lo vamos a cantar todas. Bueno, ¿Algún otro comentario, pensamiento, punto de vista para cerrar? ¿No? Bueno. Entonces voy a pedirle el favor a Carolina si puedes orar para cerrar este espacio. Claro que sí, ¿alguna petición especial? Bueno, yo creo que oremos por los ausentes, circunstancias que conozca específicas. Bueno, Diego está con mucho trabajo, Oscar está atravesando una circunstancia familiar compleja, Nazaret, bueno, Nazaret está aquí, no, Maureen, perdóname, es Maureen, que nos pide oración por el tema de su trabajo. Mónica, que también podamos orar por ella, por
por provisión de parte de Dios en salud y provisión económica. Creería que esas son como, te dejé un pequeño reto, la lista es como una lista de mercado, pero Dios conoce nuestras Vivi, y necesidades. seguir orando por Sarai. Sí, seguir orando por Sarai, sí, sigamos orando por Sarai. Es posible que le den salida entre mañana o pasado mañana, yo les voy avisando en el grupo para que podamos estar rodeando a Tatiana, que pues gracias al Señor le proveyó, es que el Señor es tan poderoso. Una sobrina vive a 10 cuadras del hospital donde está la niña. Entonces, gracias a Dios, porque pues imagínense, una acá de Girardot, moverse en Bogotá, y bueno, ahí está también con la provisión perfecta de Dios, pero sigamos orando. Listo, Carolina. Listo. Por favor. Señor, gracias por esta noche. Gracias por este tiempo que nos permitiste estar aquí, compartir de tu palabra, Señor, a poder meditar en cada versículo, Señor. Gracias, Señor. De manera muy especial te pido por las personas que no pudieron asistir hoy, Señor. Te pido por Oscar y su familia, Señor, que tú seas trayendo esa libertad, Señor. Te pido por Maureen, por Mónica, Señor, por sus trabajos, por la provisión, Señor. Aún por Sarai, Señor, que tú sigas haciendo en su salud, Señor. Tú eres el experto y el mejor médico, Señor. Yo te pido que tú pongas tu mano sobre esta niña, Señor, y que la sigas sanando, Señor. También te pido por Vivi, por su salud, Señor, que tú sigas obrando, Señor, y sigas estando allí, Señor, sanándola y haciendo un milagro sobrenatural, Señor. Te pido por Nazaret y por cada una de las que asistimos el día de hoy, Señor. Te pido que en este mes que termina, Señor, podamos seguir viéndote en cada día y en cada segundo de nuestra vida, Señor, y ponemos en tus manos este mes de marzo que inicia, Señor. Desde el inicio hasta el final lo consagramos a ti, Señor, que te podamos ver día a día y que sigas tú hablando a nuestro corazón, Señor. Gracias por este tiempo. Amén y amén. Amén, amén. Muchas gracias. Amadas, el Señor los continúe bendiciendo, que tengan una feliz noche. Acuérdense, nos vemos dentro de 15 días nuevamente. Amén, muchas Gracias. gracias. Los bendiga. Chao, Chao, Vivi, gracias.